Vale. Ya estamos todos ya con ganas de escucharte. Entonces podemos ir empezando ya, ¿no? Yo creo, Como queráis. nada, pues bueno, pues adelante. Vale, pues empiezo. Vamos a ir empezando. Pues nada, lo primero, daros las buenas noches a todos. Y pues nada, decir, mi nombre es Iar, soy miembro de la Junta de Adayo, PBO. Y pues nada, pues deciros que para ello es un placer compartir esta noche con vosotros para hablar sobre la parálisis braquialobstétrica, en concreto sobre el tratamiento de las secuelas, que es un tema que en mayor o menor medida pues nos interesa a todos. Y aunque, como ya sabemos, cada niño o niña son un mundo y será el especialista el que diga cuál es el siguiente paso a dar, ¿no? Al final eso tenemos que tenerlo claro. El siguiente paso a dar siempre nos lo tendrá que decir el especialista, ¿no? Pero bueno, esta noche nos acompaña el doctor Solado, un grandísimo profesional de talla mundial que nos dará alguna noción al respecto, ¿no? Pues bueno, pues para poder hacernos unas ideas que igual no las tenemos, ¿no? Y bueno, pues eso, tampoco me quiero enrollar demasiado ni alargar esto mucho, pero bueno, que al finalizar os daremos un tiempo para que nos mandéis las preguntas que tengáis de dudas o lo que sea por el chat, ¿vale? Y Soldado irá respondiendo a las preguntas. Entonces, pues bueno, al finalizar ya os avisaremos para que nos escribáis las preguntas y hacérselas, ¿vale? Tendréis un tiempo ahí. Y pues bueno, pues la idea de que, pues bueno, aunque sea sábado, pues igual algunos tengáis que madrugar, pues un poco que dure, pues estar aquí hasta las 11 más o menos, ¿vale? Y nada, y eso, y sin alargarme ya, sin preámbulos, pues te cedo la palabra. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. A ver si lo encuentro. Pues es un halago y un orgullo poder estar aquí compartiendo estos momentos con ustedes. Muchas gracias por la confianza y el apoyo. Y nada, estoy realmente muy, muy contento. Es difícil encontrar el nivel para comunicarse bien, pero bueno, yo lo voy a intentar. Después, supongo que habrá algún momento que cortemos y haya gente que se quede con dudas o que no se ha contestado las preguntas, etcétera, pues me podéis escribir a mi correo electrónico o escribís a Adayo y Adayo me lo hace llegar. O también podéis, a través de, por ejemplo, Instagram o Facebook, me podéis escribir sin ningún problema. Entonces, vamos a hablar, este es un tema que normalmente no se toca porque es difícil explicarlo, pero sin embargo es de los elementos que más dudas generan en los padres. Luego en la consulta siempre se hace corta, es difícil transmitir, pero a ver si lo puedo hacer. Entonces, a priori queríamos hablar de todas las deformidades y déficits derivados de la parálisis braquialobstétrica, digamos, después del periodo en el cual podemos actuar sobre el nervio, ¿no? Pero es que era demasiado, entonces al final lo he dejado en hombro y cuando me diga, entonces Adayo me ha propuesto que lo haga otro día y ya buscarán el día, entonces hablaremos, pues nada, de codo, de antebrazo y muñeca más o menos. Vale, entonces pues eso, con esta diapo quería dar las gracias. Y entonces hablaremos del hombro, hablaremos de la luxación del hombro o displasia glenúmera. Después, un tema que preocupa mucho a los papás, que son las retracciones, las contracturas. Luego hablaremos de qué podemos hacer cuando el hombro no se eleva lo que queremos. Y otro tema muy importante que estoy trabajando mucho es la rotación del hombro, cuando no tenemos rotación del
del hombro. Entonces, empezaremos por la luxación de hombro o la displasia. Y es un tema realmente importante. La displasia del hombro es lo que genera más discapacidad en el niño a largo plazo. Es decir, no es solo el nervio, sino esto lo que en general genera más minusvalía. Porque en el 30-40% de los niños que no recuperan pronto la flexión del codo, se luxa el hombro. Es la causa más frecuente de cirugía que tenemos, la luxación y displasia de hombro. Entonces, fijaos, y además el tema es que aparece muy pronto, aparece ya a partir del primer mes de vida. Denme un segundo, vamos a hacer... Denme un segundo, que vamos a silenciar unos micros. Vale. Entonces, fíjense, este bebé tenía pocas semanas. Entonces, en este bebé nosotros podemos hacer rotación externa y ahí notamos que la cabeza entra. O sea, al hacer rotación externa la cabeza entra y así la cabeza está fuera. Es decir, tenemos un bebé con la cabeza del húmero fuera de su sitio. Y entonces, si miramos la imagen de la izquierda, ven una cosa redonda que es como una bombilla, ¿verdad? Eso es la cabeza del húmero. Y entonces, que está fuera. Entonces, cuando nosotros rotamos, y ahora van a ver una ecografía, fíjense que hay una estructura que ahora está fuera y ahora está dentro. En rotación, vale, ahora está dentro, y lo voy a repetir, ¿eh? Ahora está fuera, que es en rotación interna, y ahora está dentro. Ahora está fuera y ahora está dentro. Es decir, ven una bola que entra y sale. Eso es la cabeza del húmero, es decir, el hombro está fuera. Entonces, con el tiempo se deforma la articulación. Entonces, si ven la imagen de la izquierda, yo le explico a los papás, que la forma, la anatomía del hombro es como un cucurucho, como un helado. Tiene un cucurucho y encima la bola de helado. Entonces esto es un corte del hombro. Lo redondo es la bola, que es la cabeza del húmero, y lo triangular es la escápula. Está cortado así en transversal. Entonces, cuando el hombro se sale poco a poco, lo que pasa es que la bola se va hacia atrás. Entonces aquí lo pueden ver, la bola se va hacia atrás y el cucurucho se deforma. Y entonces el niño, pues como no tiene rotación externa, para llegar a la boca levanta el codo, que se llama signo de la trompeta, y si nosotros intentamos hacer rotación externa, vemos que no tiene, que es en la imagen que tienen a la derecha. Y eso lo que traduce es lo que vemos, comparen una resonancia donde la bola, de un lado donde la bola está donde tiene que estar y la otra resonancia que está hacia atrás. Esto sin tratar, pues cada vez va empeorando y se pueden imaginar pues, que limita mucho la función del hombro. Vale. Entonces aquí les explico un poco de anatomía. Visto desde delante, vemos el hombro desde delante. Si quitamos esos músculos, vemos que pegado a la escápula profunda hay este músculo triangular a su derecha, ese es el subescapular. Entonces el subescapular se hace corto. Entonces la única manera de llevar la bola a su sitio es cortando el subescapular. Y entonces aquí tienen otra vez la resonancia con el cucurucho. Y a la derecha ya en anatomía, una disección de anatomía donde el músculo que ven triangular es el subescapular. Y entonces lo que hacemos para tratar esto es en niños de menos de 4 años entramos por delante del hombro y cortamos el subescapular. Entonces en este vídeo que van a ver, el clon que ven es que la cabeza que antes estaba articulándose en un sitio que no debía, al girar hacia afuera se pone en su sitio.
Ya verán, ahora al girar va al sitio donde debe estar, ¿vale? Eso solo se puede conseguir liberando el subescapular. ¿Ven? Vale. Y entonces, si miran en la imagen de arriba, ven que la bola no está encima del cucurucho y que luego donde se articula está deformado. Entonces, con el tiempo lo que pasa es que, si miran abajo, es que la bola se queda en su sitio y la forma del cucurucho es normal. Bien, entonces esto en niños de menos de 4 años hay que hacer eso. Entonces, uno de los problemas de tocar el hombro es esto que van a ver. Los niños ganan la rotación externa, pero pierden la rotación interna. Y al perder la rotación interna, hacen peor las cosas que llamamos de la línea media, como la higiene o como vestirse. Subir una cremallera, atar los botones, etc. Entonces, miren aquí este chaval que se operó tarde, se hizo esta misma cirugía tarde y fíjese cómo... Vamos a quitarle... Cómo le cuesta subir la cremallera con la otra mano porque le falta llegar a la barriga, ¿ven? Y fíjese cómo le cuesta atar los botones, ¿no? ¿Ven? Ha perdido rotación interna como consecuencia de esta cirugía del hombro. Entonces, el mensaje es que en niños que ya tienen más edad, ya está muy deformado y tienen menos capacidad de cambiar la forma. Entonces, en niños de más edad es mejor dejar el hombro tranquilo. Y entonces irnos al húmero y girar el húmero. Esto antes se decía que era hasta los 6 años. Bueno, y la mayoría de gente lo hace hasta los 6 años, pero yo no estoy de acuerdo, porque es mucho más predecible ir al hueso. Dejar la articulación como está e ir al húmero. Y entonces, fíjese, este niño tiene pues eso, una luxación. Y fíjense, pues para llegar a la boca hace este tremendo signo de la trompeta, fíjese lo poco que puede rotar y por supuesto no llega a la cabeza. Entonces, en la imagen de la izquierda ven el húmero, que lo hemos cortado, lo hemos girado y lo hemos fijado con una placa. Y entonces, fíjense cómo cambia la función y el aspecto estético de forma muy predecible con la sotomía de húmero. Y entonces, la ventaja de esta cirugía, que a priori parece más primitiva, la ventaja de esta cirugía es que nosotros en quirófano podemos ver cuánto va a afectar el llegar a la barriga o a la línea media, con lo cual es mucho más segura que la otra en el sentido de evitar problemas de función. Por tanto, menos de 4 años, cortamos el subescapular y ponemos la cabeza del húmero en su sitio. Más de 4 años hay que ir al húmero. Entonces, hay que le dirá, a los 4 años, si usted hace eso, va a volver a girarse el húmero hacia adentro. Y yo le diré, sí, pero le puedo volver a girar el húmero más adelante. Sin embargo, actuando sobre la articulación, no puedo salvarla, si va mal. Vale. Y esto es en quirófano. Entonces, la imagen de arriba a la izquierda es cuánto puede girar. Está como a menos 45 grados. Después de operar, lo que hemos conseguido. Y entonces ven que el corte está a nivel de dentro del brazo. Entonces, la mayoría de cirujanos, por no decir todos, el corte lo hacen por fuera. Con el corte por fuera queda una cicatriz fea. Con el corte por dentro, la cicatriz no se ve, aunque quede fea, no se vería, y los resultados son los mismos. Vale. Entonces, eso es el tratamiento de la luxación o displasia de hombro. Entonces, nosotros, claro, decimos, y siempre recomendamos que hay que hacer estos ejercicios para estirar el subescapular, porque el subescapular con el crecimiento se va acortando. Y entonces pues se produce ese giro del brazo hacia adentro. Entonces, esto es un ejemplo de esto. La verdad es que es probable que esto
prevenga que se acorte el subescapular, pero realmente no sé si esto puede evitar la displasia. No lo sé yo ni lo sabe nadie, ¿eh? Pero lo que sí está claro es que en estos ejercicios insistimos. Jo, ahí, la verdad, creo que hace 6 años de esto, madre de Dios, cómo hemos empeorado. Bueno, y entonces hicimos un estudio en ratas, que hicimos una lesión de los nervios como una parálisis brachialoscétrica y vimos que si hacíamos los ejercicios, el músculo era más grande que si no hacíamos los ejercicios. O sea que hacer los ejercicios, aparte de intentar prevenir que se acorte el músculo, lo que hace es que el músculo sea menos atrófico. Vale, entonces yo aquí quiero hacer un inciso. Esta foto no la pongo por mí, la foto la pongo por mi compañero, el doctor Nor. Y yo creo que nunca lo he hecho, pero creo que es muy justo decirles que Nor es el mejor traumatólogo infantil que conozco. No conozco en todo el mundo nadie tan bueno como él. Y yo hago la extremia superior y él hace la inferior, ¿no? Y entonces me parece que es justo y me hace ilusión compartirles para que lo sepan por si tienen algún tema de inferior que conozcan a Jorge. No. Vale, entonces ahora cambiamos. Cambiamos y nos vamos a un tema que preocupa mucho a los papás, que son las retracciones o las contracturas del hombro. Entonces, en todos los niños que no recuperan pronto la flexión del codo, en todos hay al menos pérdida de movilidad entre el húmero y la escápula, al menos en 2 direcciones, 100%, o sea, todos. Por eso muchos papás preguntan, porque es muy frecuente. Y entonces una cosa sorprendente es que muy poca gente sabe explicar por qué. Y deberíamos saber explicarlo. Y entonces aquí va un poco la explicación. Miren este niño. Mira, este es un tipo de retracción, que es en la parte de arriba del hombro se retrae, con lo cual ven que el brazo no baja lo que tiene que bajar. Entonces, para bajar, si baja, como ven en la figura del centro, entonces lo que pasa es que gira la escápula y aparece este bulto arriba. Y este bulto que ahora les señalo, este bulto que ahora les señalo, que es la parte superior de la escápula, es lo que se llama signo de Putti. Y esto es una pregunta y una preocupación frecuente de los papás. Esto preocupa a los papás. Realmente es estético. Y una forma de desestresar a los papás es explicarles por qué pasa. Y es que la parte de arriba de la articulación pierde movilidad y entonces gira la escápula. Este es el signo de Putti. Y aquí tenemos lo que hace más a los padres preguntar, el que se despegue la escápula, que todo el mundo lo llama escápula alada. Cuando digo todo el mundo me refiero a los profesionales, pero realmente es una falsa escápula alada, porque no es que haya un músculo que funcione mal, lo que pasa es que pierde movilidad en la parte de atrás de la articulación. Y entonces, ¿qué pasa? Que al mover el brazo arrastra la escápula hacia afuera. Y esa es la falsa escápula alada. No deja de ser también en general un problema estético. Entonces, se puede hacer terapia para intentar estirar la parte posterior, pero no hay ninguna evidencia de que funcione, pero que tampoco no hay ningún estudio serio sobre esto. Vale, en todo caso, que sepan que afortunadamente, como la movilidad que perdemos entre el húmero y la escápula la ganamos entre la escápula y el tórax, pues nos compensa y nos permite tener más movilidad. Vale. Entonces, fíjese, la flecha señala dónde se pierde la movilidad y la segunda flecha señala dónde se gana.
¿eh? Entonces, otra cosa que estoy estudiando mucho es que perdemos movilidad delante y entonces eso lo que hace es que el húmero no va hacia atrás. Entonces, en la imagen de la derecha yo le estoy llevando el húmero hacia atrás, es el normal, fíjese hasta dónde llega. Y en la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha, fíjese, hay ni siquiera llega a la parte media del cuerpo. Hay una diferencia aquí probablemente de 60 o 70 grados. Y eso es porque la parte anterior del hombro pierde movilidad. ¿eh? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que no llega, este caso es un caso extremo, y entonces no llega a las lumbares, a la espalda. Y en cambio, miren el otro lado como sí que llega. Y esta es otra de las preguntas que son muy frecuentes. Pues muchos niños no llegan atrás. Y entonces siempre se ha dicho que es porque se pierde la rotación interna, y es verdad, pero lo más importante es que se pierde la extensión del hombro, es decir, llevar el brazo hacia atrás. También hay que estudiar esto, ver si la fisioterapia con estiramiento podemos conseguir que esto mejore. Pero no hay ningún estudio, de hecho no hay nada de esto publicado. Yo ahora he revisado casi 300 niños y casi todos tienen esto en mayor o menor grado. Y entonces esto es una publicación mía, de mi grupo, sobre la frecuencia de estas retracciones glenumerales en estos niños. Dicen que es frecuentísimo. Y curiosamente, nadie las había medido y nosotros pues las medimos y dimos el porcentaje de afectación. Vale, entonces, otro tema. Voy a mirar la hora, que no quiero pasarme. Otro tema es cuando tenemos el chaval que llega a una edad en la cual no tiene suficiente elevación del hombro. Entonces, un poco de anatomía. Lo que ven marcado a la izquierda en rojo es el dorsal ancho. El dorsal ancho, luego en la parte del medio también lo ven, y luego la parte de la derecha sin otros músculos. Acaba en el húmero y realmente lo que hace es bajar el húmero y hace rotación interna. Entonces, cuando no tenemos elevación, lo que hacemos es coger el dorsal ancho y llevarlo al supraespinoso. Supraespinoso es el músculo que ven así a la derecha y acaba en la parte de arriba del húmero. Es un músculo elevador, como el deltoides, ¿no? Entonces lo cogemos de donde acaba y lo ponemos donde acaba el supraespinoso. Esa es la cirugía y se llama intervención de Hofer. Pues le dirán Hofer o dorsal ancho en la intervención. Y aquí lo ven en el cadáver, ¿ve? Ese es el dorsal ancho. Vale, entonces lo que hacemos, entramos por la axila, cogemos el músculo, en la parte del centro ven el músculo, que ya lo tenemos, lo llevamos al supraespinoso y le ponemos un yeso 4 semanas y después le dejamos, perdón, se ve la cara del niño, no la he tapado, y entonces lo dejamos 4 semanas y a las 4 semanas le dejamos 2 o 3 meses una órtesis de plástico para dormir. Y en general los resultados son muy buenos. Este es un resultado muy, muy bueno. En general ganamos, pero también hay casos en los que no se gana. Concretamente, he operado dos chiquitos que previamente le había hecho unas transferencias nerviosas para rotación externa y entonces más tarde le hago esta cirugía y no ha funcionado. Es una cosa que hay que estudiar, pero en general los resultados son muy buenos. Esta cirugía yo la hago a partir de los 4 años. Hay quien la hace antes, pero no cambia nada, creo, hacerla más tarde. Bueno, sí que cambia. Yo creo que los resultados son mejores y el niño colabora más y te aseguras de que va a haber menos complicaciones, porque uno de los problemas de esta cirugía es perder lo que hemos dicho, línea media. Entonces te has de asegurar muy bien que la línea media antes de operar es buena, porque si no, tú mejoras la elevación, pero pierdes la línea media y entonces realmente pierdes más que ganas. Vale, entonces aquí hago otro inciso
y es para la gente que no lo sepa, pues yo tengo, lo llamo clínica solidaria de parálisis fecal obstétrica. Realmente no, la clínica no se refiere a un sitio, la clínica se refiere a lo que se ofrece, ¿no? Eh, y entonces lo que hago es que pues visito y opero gratis a las personas que no tienen recursos. Entonces, pero evidentemente estas personas sí que pagan por privado me refiero, ¿eh? Estas personas sí que pagan el hospital. ¿M? Entonces, en estos momentos soy el jefe de traumatología pediátrica del Hospital de Nens desde hace poco, Hospital de Nens que está en el centro de Barcelona. Es un hospital, como dice el nombre, solo de niños, con anestesistas pediátricos, enfermeras, todo pediátrico. En este momento lo hago allá, pero también lo puedo hacer en Vitoria, en cualquier sitio donde trabaje, puedo hacer el tratamiento. En cualquier sitio donde visite, puede ser la clínica solidaria. Los puedo visitar sin cobrar. Y esto para que lo sepan, para que lo necesiten. Entonces, el hospital lo que me permite es que cada X niños que opero, me dejan operar a otros niños totalmente gratis. A los que no tienen nada, nada, nada de recursos, también se les puede operar gratis, incluidos de otros países. Vale, y entonces con el doctor Nor hemos hecho también la clínica solidaria de parálisis cerebral. Entonces, niños con parálisis cerebral les podemos ofrecer visitas y cirugías con las mismas características, pero en parálisis cerebral. Y esto con el doctor Nor, que es el mejor experto en las extremidades inferiores en niños con parálisis cerebral. Bien, y entonces ya un tema que me gusta mucho, que es la rotación externa del hombro. Entonces, aquí un poco de anatomía, lo que ven el músculo ese triangular que se llama trapecio, y uno puede coger la parte de abajo del trapecio y llevarla al otro músculo que ven aquí en la escápula, que es el infraespinoso. Entonces lo podemos llevar y restaurar la rotación externa. Con el dorsal ancho también se puede mejorar la rotación externa. Pero bueno, ahora vamos a hablar de una técnica que es coger el trapecio y ponerlo en el infraespinoso, trapecio inferior al infraespinoso. Y entonces, fíjense, lo mismo pero en anatomía. A ver si está marcado. Ahí tienen el trapecio inferior y lo llevamos a este músculo que ven aquí a la derecha, que es el infraespinoso. Este. Vale, entonces inicialmente las incisiones en la espalda las hacía así, ahora hago una transversal y me permite hacer lo mismo. Y luego pues se le pone un yeso, y esto es un niño, uy, no le he tapado la cara, esto es un niño antes de operar y esto es después de operar. Vale. Entonces, lo que se hacía antes era el mismo Hofer, el dorsal ancho. Luego se descubrió el trapecio inferior. Y cuando queríamos solo ganar la rotación externa, pues se ponía el trapecio inferior. Pero ahora he descubierto que haciendo cirugía nerviosa, incluso en edades muy tardías, conseguimos que los músculos rotadores externos funcionen. A ver, entonces, en general, la cirugía del nervio se ha de hacer antes del año. A partir del año, el músculo ya ha perdido los enchufes y, por tanto, el nervio ya no va a hacer que funcione. Pero hay un misterio, no es un misterio, tengo claro lo que sucede. Con los rotadores externos lo que pasa es que no funcionan. Y probablemente sea porque la señal del cerebro no llega bien. Entonces nosotros, el músculo está bien, está relativamente bien. Entonces nosotros, al ponerle al nervio del músculo un nervio que viene de una zona cerebral que funciona bien, pues conseguimos que tener rotación externa y fisiológica, sin afectar la función del hombro, mucho más natural, mucho menos agresiva que con lo que se hacía clásicamente. Y esto es lo que aquí voy a mostrar, que es cambiar dos nervios. Esto ya lo tengo ya aceptado en una revista que se llama el Microsurgery, que es la revista más importante de microcirugía,
y es una técnica de la cual me siento súper orgulloso. Y entonces, opero a los niños si no tienen rotación externa a partir de los 18 meses. ¿Por qué? Porque en teoría hasta los 18 meses se podría recuperar la rotación externa, pero la verdad es que solo el 40% la recuperan y de los operados solo el 20%, con lo cual no veo descabellado poderlo hacer antes de los 18 meses. Pero bueno, entonces fíjese, este chaval, tampoco le he tapado la cara, no sé, no. Fíjese que le damos algo en la mano, ¿ve? Y le cae, ¿ven? No lo puede aguantar. Eso se llama el drop test, no tiene rotadores externos. Y entonces lo que hacemos es coger este nervio, esto es por detrás, es un corte transversal, y cogemos el nervio del trapecio, no el trapecio, sino el nervio del trapecio inferior y lo conectamos al nervio del infraespiroso. O sea, es lo mismo que antes, pero en vez de músculo es nervio. Esto por detrás. Y vamos por la axila, como pueden ver, y cogemos un nervio del tríceps. El tríceps tiene 5 nervios. De los 5 cogemos uno y no pasa absolutamente nada. Podemos acoger incluso 2 o 3 y no pasaría nada con el tríceps. Y lo conectamos al nervio de otro músculo que también es rotador externo y que no hace falta decir el nombre. ¿Vale? Y entonces fíjense, este chaval que lo operé a los 21 meses, 9 meses después de la cirugía, fíjese la rotación externa y incluso mejora la elevación. Como mejoramos músculos que participan también en la elevación, no solo mejora la rotación externa, sino que también la elevación. Es como mágico, ¿eh? Y entonces yo aquí acabo, he hablado por lo menos, sí, media hora, y solo darle las gracias a Dayo, a ustedes por su presencia. Aquí tienen mi email. Por Instagram, por Facebook me pueden contactar y nada, a su disposición para lo que necesiten. Voy a pararla esto y vamos a ver. Aquí. Y entonces ahora Estoy. sí, pueden empezar a escribir las preguntas, ¿verdad? Perfecto, eso es. Ya podéis empezar a escribir si tenéis alguna duda, alguna pregunta que queráis hacerle y poco a poco le vamos pasando las preguntas para que vaya contestando. Entonces recuerdo que en breve hablaré también de, pues eso, codo, antebrazo, muñeca, porque es que no podía ser hablar de todo hoy, es imposible, es imposible. Demasiado extenso, ¿no? El tema. Sí, y es difícil de explicar también. Ya. Mira, aquí tenemos una pregunta de Carolina. No sé Sí. si la quiere Sí. hacer ella o Adelante, Ana. quiere que la hagamos nosotros. Sí, igual es más fácil, como queráis, pero igual es más fácil si las leéis vosotras. Sí. Mira, dice, ¿hay alguna operación estética que mejore el hombro caído y hacia adelante? Bueno, esto es otra, lo podía haber puesto, o lo puedo poner el próximo día. Las parálisis parciales, la extremidad es aproximadamente de media un 7% más corta, prácticamente no se ve, pero también es más delgada. Y eso afecta también al hombro. Entonces el hombro está como ascendido, como hacia adelante y como acortado. Para esto no hay cirugía no está indicado hacer una cirugía, porque es puramente estético. Entonces esta deformidad no se opera. Vale, pues tenemos otra pregunta por aquí de Joana Sánchez que dice que qué opinión tienes sobre la punción seca para quitar contracturas musculares. A ver, la punción seca se utiliza para contracturas porque el músculo se acorta, se contrae
en contracturas, pero que no tiene nada que ver con esto. Aquí lo que tenemos son músculos que no han crecido bien. A ver, la parálisis braquialostétrica a nivel es una enfermedad al final del músculo, donde el músculo no crece con normalidad porque ha estado denervado. Entonces el músculo es más corto. Esto no se puede tratar con una punción seca. No tiene ninguna relación con la punción seca, ni con la toxina botulínica. Vale. Luego Así, la ¿verdad? otra cosa es que no tengo ningún problema en cualquier papá que quiera que su fisioterapeuta hable conmigo o yo hable con su fisioterapeuta. Tampoco hay problema en eso. Vale, pues hay otra pregunta de Silvia Conejo que dice, si el niño ya tiene colocado el húmero, creo que es, la ha corregido ahí el húmero, porque está operado de displasia, ¿qué se puede hacer si no tiene elevación? ¿Se vuelve a operar? Bueno, la displasia, la cirugía para la displasia, el objetivo fundamental es que recuperar la forma de la articulación. O sea, el objetivo no es que gane elevación, sino que se remodele, que restaurar la anatomía de la articulación. Efectivamente, si después hay un problema de elevación, se puede hacer una cirugía para elevación, siempre vigilando que la rotación interna sea correcta. Porque los niños que han tenido una cirugía del hombro por displasia, es más probable que tengan un problema de rotación interna, de llegar a la barriga. Ahí, ¿no? Vale, pues tenemos otra de Mon Álvarez que dice, si todo lo que se consigue a edad temprana a nivel de movimiento con el tiempo se puede perder. Sí, pero sobre todo, yo no creo que sea un problema de fuerza, yo creo que es más un problema de la musculatura contraria al movimiento que estemos hablando, se retrae. Entonces yo creo que es más un problema pasivo que activo. Por eso es tan importante que la musculatura se estire. Ya hemos visto las ratas, si la musculatura se estira, crece mejor. De hecho, la musculatura para crecer necesita el estiramiento pasivo. Ese es su mejor estímulo para crecer. Entonces, ¿qué es lo mejor para el crecimiento? No es la fisio, lo mejor es el deporte, porque la mejor fisio es el deporte, es que más globalmente y durante más tiempo va a ejercer la musculatura. Entonces, por eso, los chiquitos de pequeños, pues evidentemente van a depender del fisio, pero hay que destetarlos del fisio. Y la forma de destetarlos es haciendo ejercicios que impliquen, sobre todo, elevación y rotación externa del hombro, también estirar el codo, si queréis. Y ahí está el kit de la cuestión. Luego, es verdad, no hay consenso, un consenso, y debería haber un consenso, lo comentábamos en la otra reunión, un consenso nacional para decir, oye, vamos a ponernos de acuerdo y decir a todo el mundo, dar el mismo protocolo, que sea un protocolo que sea lógico, ¿no? Es decir, a partir de X edad, sobre todo deporte y las visitas con el fisio espaciadas tanto tiempo, porque si no genera mucha ansiedad en los padres, pero también genera ansiedad en el médico y en el fisio, ¿no? Y genera desconfianza. Pero no sé si he respondido bien. Sí, más o menos, sí. Tenemos una por aquí, a ver si te hago un 2 por 1. Tengo una por aquí que creo que es más difícil que de cirujano, pero te la voy a hacer. De Fernando, de Perú. Muchas gracias por la información. Muy preocupado porque mi bebé ya de 1 año y 2 meses y aún no mueve la mano ni los dedos. ¿Qué ejercicios me recomiendas?
porque siento que no me dan los ejercicios adecuados. Ya. ¿Operado o no operado? La pregunta. A ver si Fernando nos puede contestar. Mientras Vale, contesta, hacemos otra pregunta mientras contesta. Claro, claro. A ver, que me he perdido el siguiente aquí. Niño que tenía parálisis braquial total, a los 2 años se ha recuperado un poco de movimiento de hombro y leve flexión de codo. ¿Es viable la operación y qué tan satisfactoria sería la mejoría? Bueno, el problema de la total... el problema de la total es que no tendremos musculatura para ganar elevación, ¿eh? del hombro, ¿eh? Se podría explorar, a ver cómo está el dorsal ancho, pero generalmente el dorsal ancho está débil, no siempre está disponible y en las totales casi nunca está disponible. Si está disponible se puede intentar transferir, pero es muy improbable. Es muy improbable. Entonces, si es una total, hemos dicho 2 años, ¿verdad? Sí, 2 años. Lo primero que Sí, habría sí, que sí, luchar, por que doble el codo. Y entonces, para doblar el codo, porque eso lo hablaremos en la próxima sesión, en una total la opción es coger un músculo de la pierna, hacer un trasplante de músculo vascularizado y inervado. De gráciles, ¿no? Sí. Bien. El siguiente, no sé si ya quieres hacer tú la siguiente. Bien, creo que la siguiente es la de Romina, ¿verdad? Sheila, creo que está por aquí. Vale, pues Adelante. luego de la cirugía, ¿en qué tiempo va a rehabilitación y cuántos meses estaría en rehabilitación? Te pregunta. ¿Pero para qué cirugía? Pues a ver si... En general, Sí. ¿cuánto tiempo tienes que ir a rehabilitación? Yo me imagino que esto debe venir un poco porque a veces los hospitales se dan menos tiempo del que a ti te parece que sería lo necesario o te hacen esperar mucho después de una operación, un poco... Si nos puedes dar una idea general. Sí, yo creo que la respuesta es muy parecido a lo que he dicho antes. La mejor rehabilitación la va a hacer el chaval si hace ejercicios que impliquen la utilización del hombro, ¿no? Entonces, lo clásico es la piscina, ¿no? Pero después, esto lo he aprendido con los papás, el rocódromo, y los papás compran las piezas de rocódromo, se las montan lo ponen en las paredes y una colchoneta abajo, les sale muy barato, los niños lo pasan muy bien y esa es una fisioterapia magnífica. Y la otra que también he aprendido de los papás es la gimnasia deportiva. Ahí trabajan muy bien, porque hay muchos deportes, ¿no? Pero deportes que impliquen elevar y rotar los 2 hombros a la vez, hay muy pocos. Pues yo decía, a ver, básquet, pero básquet, claro, entonces cuando necesitan lanzar, pues utilizan el otro lado, claro. O tenis. Entonces, no, tiene que ser que necesiten movimiento simétrico de los 2 lados. Y esos 3 son los buenos. Y no, lo he aprendido con los papás. Son los papás los que me lo han enseñado. Son los que vemos un poquito, ¿no? El avance. Sí. A ver, Sheila nos pregunta si el movimiento es funcional y no hay casi limitación, pero la escápula está alada, ¿es un problema que hay que trabajarlo o es solo estético? Es estético. No hay que trabajarlo, no hay que preocuparse, ¿no? No, el 80% de los niños, en nuestro trabajo que miramos, el 80% de los niños tienen esa contractura posterior, es decir, escápula alada, 80%. Pero no todo, muy pocos tienen el problema de la línea media. Entonces, la única indicación de trabajarlo sería para intentar mejorar la línea media, ¿no? Abotonarse, la cremallera, etc. Pero no hay mucha evidencia de que la terapia, el estiramiento mejore eso. Entonces, eso hay que estudiarlo. Y ahí
En la clínica solidaria, cuando vamos ahí a Galicia y a Zaragoza, con los fisios, pues les he propuesto estudiar eso y otra cosa. A ver si nosotros le podemos dar respuesta. O sea, nosotros sois vosotros, ¿no? Que Adallo, que son los que facilitáis todo esto. Vale, pues seguimos con más preguntas. Aquí tenemos una de David que nos pregunta, te pregunta que a ver qué ejercicios pueden hacerse para la rotación externa. Al final es... ¿de qué edad? O sea, No pone edad. vale, Sí. el clásico yo creo que se refiere a esto. Voy a compartir el clásico... este. El clásico es este. Y este se ha de hacer... Nada. Muy poco después de nacer. Por aquí lo he puesto, a ver si lo encuentro. 1 año, dice. 1 año. El clásico es este. Este de aquí. Pero lo vamos a ver. Entonces, este se puede hacer o con el pequeño tumbado. ¿Vale? Le voy a poner voz, porque creo que lo explico. El codo pegado al tórax, porque si no, no hace nada, y se gira hacia afuera. ¿Vale? Si nosotros separamos el codo, entonces no estiramos el subescapular. Entonces hay que hacer eso. Y entonces le digo a los papás que lo hagan 3 o 4 minutos, 3 minutillos después de cada cambio de pañal. Y entonces también se puede hacer sentado, como quieran. Entonces, antes se decía que había que bloquear la escápula, se ha visto que no hay diferencia en en estabilizar la escápula. Lo importante es el codo pegado al tórax. Bien, tenemos un caso particular de Paula, mamá de un niño de 14 años, que a los 4 años le hicieron transposición del dorsal ancho y a los 12 osteotomía de húmero, y con esto perdió lo ganado en rotación externa e interna. Puede pasar, y en este caso sí se puede revertir la osteotomía. Sí, se puede revertir, sí, sí. A veces... ¿Y entonces volvería a ganar, digamos, lo que había perdido? Sí, hay que buscar el equilibrio, el equilibrio, pero la osteotomía se puede volver a hacer. Sí, sin duda. Muy bien. Si me quieren, cualquier persona, me pueden enviar un vídeo a mi mail y les recomiendo. Pues tenemos... Hay una, sí, Perdón. la de Alexa Borrás, creo, ¿no? Bueno, comenta el movimiento de trompeta, que lo hace cada vez más, un bebé de 5 meses. No tienen visita con el especialista hasta junio. Es necesaria una operación para evitar eso. De aquí hay 3 o 4 como estos, ¿no? El tema del signo de la trompeta, sí o sí significa operación. O hemos visto varias preguntas que también preguntan si con fisioterapia se puede esto revertir o mejorar. Bueno, el signo de la trompeta, el otro día lo explicamos, se puede deber a 3 cosas. Pero claro, dependiendo de la edad es más probable que sea por una cosa que otra, ¿no? A los 5 meses que haga el signo de la trompeta, probablemente es porque está cortado el subescapular. Y habría que... urge verlo, no urge de días, pero sí que es importante plantear rápido. No viene de días, ni de un mes, ¿no? El hacer las cosas, pero hay que verlo rápido. Entonces, a esta persona, igual si me escribe un correo, pues hago que me envíe unos vídeos y la despreocupo o la preocupo, ya veremos. Pero bueno, entonces, el signo de la trompeta puede ser por 3 cosas. 1, me voy a alejar un poco para que se me vea bien. Vale,
Uno es porque no tenemos rotación externa, ¿no? Entonces, si no tenemos rotación externa, para llegar a la boca tenemos que levantar el codo. ¿Vale? Otro es porque no tengamos supinación. Para llevar la palma a la boca, si no tenemos supinación, entonces también hacemos trompeta. Y otro es porque no tengamos flexión de codo. Entonces, si no tenemos flexión de codo, lo que hacemos es subir el codo y entonces llevar la mano a la boca aprovechando la gravedad. ¿Mm? O sea, porque no tenemos rotación externa, porque no tenemos supinación o porque no tenemos flexión de codo. Esas son las tres causas de signo de la trompeta. Y se Comentabas puede... también lo de la luxación, ¿no? También. Sí, pero la luxación es porque no tenemos rotación externa. Vale, vale. Eso está bien porque hay varias preguntas que nos comentan si siempre el signo de la trompeta es indicador de luxación y entonces indica operación. Entonces, no siempre significa que esté luxado. Vale. Sí, entonces hay que explorar al chaval porque pueden haber varias cosas juntas, pues no tiene supinación y no tiene rotación externa y no, pues se pueden combinar entre ellas. Pero si a los 5 meses sucede eso, que me envíe un vídeo y yo le digo cómo hacer el examen, me lo envía y le recomiendo. Sí. Porque el hombro es que se deforma muy rápido. Al año ya tenemos unas deformidades muy avanzadas, en pocos meses. O sea, yo veo a los chavales, diagnostico que el hombro está fuera al mes o 2 meses. Un mes después ya está deformado el hombro. Se deforma muy rápido. Pero es posible también, ¿no? Volver a colocarlo en algunos casos, sin operación o no. O es siempre signo de que tenga que operarse cuando está luxado. Sí, pasivamente lo podemos girar. Se puede intentar hacer sin operar. Sí. Vale, Yar, no sé si tienes alguna pregunta más. Vale, pues bueno, aquí hay Omaira pregunta que a ver cómo se puede prevenir o mejorar el acortamiento de la extremidad con PBO. No sé si ahí puedes darnos tú alguna pauta. No se puede. No. Se dice que estimulando al chaval a hacer actividades, igual se disminuye la discrepancia de longitud, pero no se sabe. No se sabe. No se sabe. Cuando se corta un nervio, hay niños que tienen lesiones nerviosas, ¿no? Por ejemplo, un nervio a nivel del codo o del antebrazo. Esos niños, y luego los operas y recupera la movilidad y todo, pero queda cortada la extremidad. Y es porque de alguna manera el nervio influye, por las señales que sean, en el cartílago de crecimiento. Una pregunta que nos dicen, que no sé si es un tema de hombro o será más bien de codo. Belén de Barcelona, ¿es posible mejorar la supinación? Entonces, esa es una de las cosas que hablaremos. En general, lo importante es la pronación, porque la mayoría de cosas la hacemos en pronación. Pero hay cirugías para mejorar la supinación, hay cirugías. Se puede plantear, yo generalmente no lo recomiendo, pero algunos papás que insisten, si yo veo que no hay riesgo de perder la pronación, que es lo más importante, se puede hacer, sí. Muy bien. Pero así como la pérdida de pronación es un problema frecuente, importante y que hay que tratar porque va a mejorar funcionalmente, va a estar contento el chaval, los papás, por función y por estética, lo contrario no lo es. Bien. ¿Y alguna otra pregunta? A ver. Te leo una de Gabriel que pone: en la transferencia nerviosa que propone, usando el nervio accesorio y un ramo para el tríceps, ¿la usa en pacientes con déficit de rotación externa o abducción?
¿Los músculos que reinerva son el infraespinal y el redondo menor? Correcto, infraespinoso y redondo menor es para mejorar la rotación externa, pero como estos músculos estabilizan o centran la cabeza del húmero, en la mitad de los casos, además de mejorar la rotación externa, mejora la elevación. Sí, eso fue una sorpresa muy grata, descubrir eso. También nos preguntan por los porcentajes que has dado sobre la rotación externa, el 40% y el 20%, a ver si podrías repetir Sí. de qué eran esos porcentajes. Sí, los niños que no se operan, o sea, los niños que no recuperan pronto la movilidad y recuperan la movilidad espontáneamente, solo el 40% ganan rotación externa. Esas son cifras muy recientes que antes no se sabía. Y los niños que operamos, solo el 20% recuperan la rotación externa. O sea, son unas cifras muy bajas. Entonces, por eso, ahora en niños que han sido operados y que no tienen rotación externa, les opero y les hago esta cirugía después. Y ahí recuperan. Y en niños que opero, que les hago cirugía nerviosa, les asocio ya, la misma cirugía, les asocio la cirugía para rotación externa. Y con eso espero que el porcentaje de niños que mejora la rotación externa sea más alto. ¿No? Espero no haberos liado mucho. Tenemos ¿Lo la repito? respuesta de... Ah, perdón, sí, sí, sí. ¿Queréis que lo Claro. repita? Porque igual... ¿No? Bueno, entonces, a ver, niños que no operamos y que van recuperando. En eso solo el 40% recuperan la rotación externa. Vale, y niños que operamos. De los niños que operamos, solo el 20% recuperan la rotación externa. Por eso ahora cuando los opero, de los nervios me refiero, les hago también las transferencias para la rotación externa esperando que los resultados sean mejores. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Un poco con la rotación externa, ¿qué deportes recomiendas que se hagan para poder trabajar esa rotación externa también? Es Bueno, más eso más o que... menos nos lo ha dicho, ¿no? Sí, los mismos. Los mismos. Natación, rocódromo, ¿no? Un poquito lo que ha comentado. Sí. Mira, tenemos respuesta de esa mamá de Perú que nos ha dicho que estábamos esperando la respuesta si había sido operado o no su bebé, dice que no, que tiene 1 año y 2 meses y no mueve manos ni dedos y muy poquito el codo. Y bueno, pregunta un poco qué ejercicios puede hacer para el tema de la mano y los dedos porque no mueve, ¿no? Apenas nada. Sí, entonces hay que hacer ejercicios pasivos, es decir, que ella le cierre y le abra los dedos para no perder la movilidad. Entonces, la mano todavía puede mejorar. La mano, curiosamente, como los axones, los cables vienen de muy lejos, en la PBO durante años puede mejorar. O sea, en la mano mover, pero la flexión de codo es muy improbable que la recupere. Y entonces para eso habría que hacer una de estas cirugías que he comentado de trasplantar un músculo. Claro, idealmente tendría la operación, ¿no? Si me quiere enviar un email y unos vídeos, encantado. Muchas gracias. Y no sé si alguna más. Yo creo que hemos llegado más o menos al... Sí, por aquí nos hemos saltado. Bueno, lo primero, pediros perdón si os saltamos alguno, porque sois muchos y estamos a varias cosas, entonces hay veces que no nos damos cuenta y no vemos la pregunta, pero bueno, aquí Silvia nos dice que nos hemos saltado una preguntita y que a ver qué opinas sobre la cirugía Edenlange, no sé cómo se pronuncia, para fijar una escápula alada de origen trapecio. Sí, bueno, eso no es una parálisis braquial obstétrica,
Eso no lo explico, la persona que hace la pregunta lo sabe, pero lo explico para el resto de la audiencia, ¿eh? Esto lo que pasa es que es una parálisis del trapecio. Entonces, si actuamos antes del año, podemos hacer cirugía nerviosa. Entonces, hay una cirugía que es nuestra y que tengo unos estudios muy interesantes con el doctor Bertelli de Brasil, que hacemos una transferencia nerviosa y los resultados son muy buenos. Esos antes del año. Después del año, entonces sí que se puede hacer esa técnica que se llama técnica de Edel-Lange y que funciona bastante bien. Pero si es menos de un año, yo iría al nervio. Bien. Tenemos aquí una pregunta de ejercicios para ganar pronación. Si hay algún ejercicio que se pueda hacer o recomendar. Para ganar, si hay un problema de pronación, va a empeorar con el crecimiento, va a empeorar. Entonces, si hay un problema de pronación, probablemente hay que tratarlo. Entonces, claro, va a depender de la edad, etcétera, de cómo es el examen, pero eso lo explicaré el próximo día, pero entonces ahí es donde entra el redireccionamiento del bíceps, hacer que el bíceps de supinador se convierta en pronador. Entonces, pasivamente hay que trabajarlo, ¿eh? Si nos falta pronación, hay que trabajarlo, ¿eh? De forma pasiva, incluso con esos tapings que hacen, etcétera. Pero ese paciente va a acabar en cirugía, seguro. Vale, yo no sé si ya tienes alguna más por privado. Nada. Nosotros No, iríamos yo ya creo cerrando un que... poquito las últimas preguntas. Hay una de codo, pero no sé si ya la haríamos para la siguiente. Ejercicios, operación para mejorar la extensión de codo. Sí, Hoy era todo de hombro. Eso es. Sí, sí, la podemos contestar y el próximo día lo repetimos así, Claro. pero muy cortito, ¿no? Entonces, para el codo es un problema si perdemos más de 30 grados, si no, no. Entonces, en general, el tratamiento, cuando empieza y para prevenir que empeore, es por la noche una férula con el codo en extensión. Si ya se convierte en un problema, hay dos situaciones o dos tratamientos. El tratamiento antes de la madurez es yesos progresivos. Se van cambiando yesos, se van estirando el codo con yesos. Después de la madurez sí se puede hacer cirugía, pero antes no, porque la tasa de recidiva es muy, muy alta. Entonces el próximo día damos un poquito más de detalles. Muy bien. Pues la última, si quieres, ¿hasta qué edad se tienen que hacer los ejercicios pasivos de rotación externa? Esa es interesante también porque, por supuesto, estamos todos ahí como locos ir haciéndole los ejercicios por las noches a los niños. ¿Hasta qué edad hay que hacer esos ejercicios para evitar el tema este del hombro? Bueno, entonces, es un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Cuando los niños son peques, pues hay que basarse en la fisio, etc. Cuando empiezan a hacer deporte, la fisio es el deporte. Entonces Claro. es la misma... ¿En qué edad más o menos tendríamos que dar el salto? Vale. Es que cuando el niño es muy variable, ¿no? Cuando el niño empieza ya a hacer los deportes de forma independiente sin tener que estar detrás de él. Es muy 3, variable. 4, ¿no? Lo más pequeño que podemos conseguir, yo creo. Sí, igual, yo diría Antes de unos los 3, 4 4 años. es difícil. Sí, yo diría 4 años. Y entonces, pero hemos dicho que el problema es el músculo. El músculo no crece bien. Y entonces todo esto va a durar hasta que acabe el crecimiento. Y por eso a los chavales los seguimos hasta que acaba la adolescencia. Sí.
Vale. La última, que me está apareciendo aquí, hay una mamá que sí me está preguntando por privado si es posible la mejoría de movimiento de dedos, ya que no tienen flexión, no tiene flexión de los dedos. Si es posible la mejoría de dedos de manos en alguna operación con algo encima de dedos. Sí, sobre todo depende de cómo está el resto, cómo están los movimientos de la muñeca, cómo está la extensión de los dedos, depende del global. Puede ser, ¿eh? Hay pacientes que sí, puede ser, pero depende del global. Normalmente, si hay problema de flexión de los dedos, es secuela de una total y normalmente las totales, si no ha recuperado la flexión de dedos, raramente tiene buena extensión de muñeca, flexión de muñeca, extensión de dedos. Pero bueno, en algunos casos sí. Muy bien. Pues no sé si hay ya tal vez alguna más que se haya podido quedar sin contestar o alguna cosita. Pues creo que no. Creo que no se me escapa ninguna. En cualquier caso, las que hayan quedado, pues tenemos el mail de Soldado que podemos. Eso es el mail de Soldado. Eso es, os hemos pasado por ahí y para que lo tengáis. Entonces, en caso de que se nos haya pasado alguna, pediros perdón. Y eso, que ya tenéis el mail de Soldado y podéis preguntarle a él. Y nada, muchas gracias por haber venido. Ha sido un placer estar aquí. Pues muchas gracias. Era una Y- buena hora, ¿no? Más o menos ahí el equilibrio de que los peques duerman y nosotros no nos durmamos. Sí. Complicado Nada. equilibrio. Sí, Bueno, es difícil la conciliación. Pero pues, bueno, yo creo que a ver si podemos hacer más cositas de estas que son interesantes y yo creo que a todos nos gustan y nos vienen bien. Al final estas cosas es tener este tipo de charlas así tan cercanas, son interesantes y para está bien. nosotros, Espero para nosotros también. que haya sido interesante para todos, que hayáis disfrutado como nosotros. Y eso. Muchas gracias a Bueno, todos. gracias a todos. ¡Viva Dallo! Chao. Bueno, Muchísimas gracias. Chao. Buenas noches a todos. gracias. Buenas noches. Buenas noches.